todos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este viernes 8 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información porque simplemente, y este videito no lo podíamos pasar por alto, porque vimos que uno de los que sufrió mucho esta derrota que se vivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el señor Ciro Gómez Leiva, quien ha cuestionado la manera en cómo actuó en particular un ministro que se decía estar dentro de este bloque de 8 y simplemente al final los traicionó. Ha estado invitando a varios de los ministros a que den su postura. Invitó a Lainez Potisek. Ya habló con Margarita Ríos Farjat. Y simplemente, pues ya el lloriqueo no le sirve para nada. Ni la justificación de su voto. Porque fue de manera, la verdad, lamentable. En esta ocasión, Epigmenio Ibarra, pues obviamente, en el espacio que le brinda Ciro Gómez Leiva, aprovechó pues para hablar de lo acontecido. Y lo que llamó la atención es que ni una sola palabra dijo Ciro, pues puesto que fue una derrota muy dolorosa. Por fin se quedó mudo en su programa. Ni una sola palabra. Ahora sí, Epigmenio se lo hingó bonito. Pero bonito. Escuchen ustedes qué fue lo que dijo Epigmenio Ibarra, refiriéndose a este triunfo fundamental para México. Escuchen ustedes, disfrútenlo, porque ahora sí, mudito se quedó Ciro Gómez Leiva. Pues estamos, creo yo, con emociones mezcladas. Por México yo contento. Se produjo ayer un triunfo importante. Al final prevaleció el mandato de la gente en las urnas y prevaleció la razón y el respeto a la Constitución. Y simple y llanamente lo que sucede es que ni en las urnas, ni en el Congreso, ni siquiera en la Corte le alcanzan a la derecha conservadora los votos. Esa es simple y llanamente la realidad. En un país con una democracia cada vez más viva, las cosas han de definirse a punta de votos. Ayer no les alcanzó para frenar la reforma, y la reforma va. Y a mí me parece muy significativo que esta victoria histórica se produzca cuando apenas Claudia Sheinbaum está cumpliendo 36 días en la presidencia de la República. Y que haya conseguido conducir el proceso con suavidad y firmeza y sin perder siquiera la sonrisa. Siempre dijo, esperemos, veamos cómo votan los ministros. Tienen dos opciones para pasar a la historia y veremos qué escogen. Y lo que sucedió al final es que lo mismo que sucedió en el Congreso, no reunieron los votos suficientes para vencer a la reforma, por un lado. Tampoco reunieron a la gente suficiente para interponer una suerte de poder de veto frente a la decisión del Estado. Porque ciertamente si hubieran logrado un movimiento social importante, casi de carácter, digamos, insurreccional en el sentido de la amplitud del mismo, hubieran podido poner obstáculos serios a la reforma. Lo cierto es que, aún estando en su derecho, sus expresiones, por más estridentes que fueran,
no lograron conectar con las grandes masas poblacionales que exigiría ¿cómo se llama? Un proceso social para cambiar de tono, para cambiar el rumbo del país. Me parece que esto nos habla de tres cosas fundamentales. El proceso de transformación del país se está produciendo pacíficamente, a punta de votos y en libertad. Y eso quedó demostrado. Se manifestaron cuanto quisieron, en donde quisieron, como quisieron. Se seguirán manifestando y no serán reprimidos ni perseguidos. Y la reforma seguirá avanzando y el reto ahora es organizar las elecciones y convertir a este proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros en un ejemplo para el mundo. Porque es una ampliación de la democracia. Porque se amplían los derechos del pueblo de México, que ahora puede designar a las personas juzgadoras siguiendo un proceso que está muy bien establecido en la ley. Y aquí el INE tiene un reto enorme, y también el Congreso y la Presidencia con los comités de evaluación, y la propia Corte, el propio Poder Judicial. Esto nos habla del fracaso de los partidos políticos de la derecha conservadora, incapaces, te digo, de conseguir los votos necesarios. Nos habla del fracaso del aparato mediático que soportó a la derecha conservadora, que le dio muchos espacios, que en algunos casos la sirve francamente, y que pese a la enorme masividad de la difusión de los mensajes, no logró penetrar en la opinión pública y no logró darle la vuelta a una corriente de opinión para que la gente se volcara a las calles. Ni siquiera para que los ministros, en número suficiente, votaran a favor de la propuesta del ministro Alcántara Carrancá. Entonces, por ese lado, digamos, a mí me parece que lo que se está produciendo finalmente es la agudización del proceso de agonía del viejo régimen, que ha perdido sus bastiones. Ya no es el INE el lugar, el bastión donde se resguardaban, ya no son los organismos autónomos, ya no será el Poder Judicial. Le quedan las urnas y la derecha tendrá que modificar su estrategia y dejar de pensar en amparos u otro tipo de medidas para interponer una suerte de poder de veto a la transformación, y tendrá que afinar su estrategia para en el 27 obtener votos. Ese es el juego en la democracia. Ganas o pierdes con votos. Ante eso estamos. Ante un hecho que hoy es consumado. Ya lo era. Se habían cumplido con todos los procesos para que la reforma constitucional del Poder Judicial fuera ley de la República, con todos los procesos. Se quiso discutir, interponer un recurso, esto no funcionó, hoy es inapelable. Es un triunfo, como dice la presidenta, del pueblo de México. Y es un triunfo de la razón y de la ley. Y a mí me parece que hay que celebrarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto le da una enorme fortaleza a Claudia Sheinbaum para negociar con Donald Trump. Se encontrarán dos titanes, hablando en términos de legitimidad y de soporte de población en votos. Pero eso le da una enorme solvencia a la presidenta de México. Una cosa muy distinta es llegar con un presidente cuestionado y con poco margen, y otra con una presidenta
que tiene este tipo de respaldo y que cuando apenas cumple 36 días en el poder ya se ha notado una victoria de este tamaño. Entonces, yo creo que pese a la retórica electoral de Trump, la realidad económica, geopolítica, obligará necesariamente al gobierno norteamericano, como lo obligó en el pasado, a ser más razonable en el uso de la palabra y mucho más razonable en los acuerdos comerciales. Somos socios, somos los principales socios de los Estados Unidos. Y a ellos les va a ir bien si a nosotros nos va bien y viceversa. Habrá asuntos muy puntuales que habrá que discutir. La seguridad, la manera en que ellos conciben la guerra contra las drogas. Pero, insisto, veo una presidenta que suave y firmemente, sin perder siquiera la sonrisa, pudo conducir un proceso que todo el mundo, o mucha gente, perdón, más que todo el mundo, consideraba que sería una crisis terminal. No lo fue, no lo fue. Vamos a hacer una pausa y continuamos, son las 8 con... Y como les decía, ni una sola palabra. Ahora sí no refutó nada. Ahora sí no se exaltó. ¿Por qué? Porque el señor no tenía absolutamente nada que decir, más que escuchar y resignarse a lo que se vivió el 5 de noviembre pasado. Para ser exactos, el martes de esta semana. ¿Qué está pasando? Pues así las cosas. Y les digo, esto va a ser tema de aquí hasta las elecciones. Y no solo eso, porque hay que hablar al respecto. Vamos a estar viendo con qué babosada nos van a salir, porque el único cauce que quedó abierto, y así lo refirió el ministro Lainez Potisek, es el de los amparos, y los pueden tomar de manera individual. Pues vamos a ver de qué manera lo formula, porque el único que sigue dando de qué hablar, entre comillas, es el que presentó la jueza Nancy Juárez, quien pretende, pues obviamente, bajar del Diario Oficial de la Federación esta reforma al Poder Judicial de una manera burda, puesto que dice que no es directamente la reforma, sino sobre el procedimiento de las mismas, antes de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pues lo vamos a ver. Ojalá y tenga suerte. Ojalá y tenga suerte. Para no quedar más en ridículo. ¿Ustedes qué opinan? Y digo suerte no para que lo aplique. Suerte para que la señora simplemente no acabe mal. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.